Bueno, estando desde nuestras casas, invocamos a nuestro Dios y pedimos al Señor que conceda el descanso eterno a nuestros seres queridos y que ellos y ellas sigan intercediendo por nosotros en la presencia del Padre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, este mes finalizamos con 2 formaciones, la que facilitaré esta noche y luego vendrá Fray Edgardo a facilitarla. La siguiente formación que prácticamente va a abrir un proceso formativo y de meditación, de oración, de encuentros que vamos a tener como familia franciscana en relación a la celebración de la Navidad desde Francisco de Asís, desde Grecio, esa memoria que ya cumple 800 años de ese gesto y experiencia que tuvo Francisco de Asís. En ese sentido, quisimos que yo voy a abordar solo la introducción, una pequeña pincelada del sentido eucarístico, que es uno de los puntos que une todas estas celebraciones, son los puntos que nosotros, o cuando se dice que en la espiritualidad franciscana a Francisco lo movía la pasión de Cristo, su amor en esa pasión, o sea, no es el dolor, sino es el amor dado, lo movía la encarnación, el Dios que tanto amó que se hizo humano y compartió la historia y la vida, el Dios que se queda como alimento, que se queda con nosotros en la Eucaristía. Esa triangulación es la de Francisco de Asís. Es el banquete de la Eucaristía, que para él está unido a la minoridad, a la kenosis del Dios encarnado, el Dios hecho ternura humana y fragilidad a la vez, y la pasión que dice de cuánto amó Dios al mundo también. O sea, es una triangulación de amor en la experiencia franciscana, y por eso hablaré solo desde dónde podemos ver también la Eucaristía, que posiblemente muy poco se aborda desde ahí, el enfoque eucarístico. Entonces tendré una presentación, si están atentos, pues mejor ahí, mientras yo voy hablando, si quieren tener la Biblia, dije que podían tenerla ahí, para ir recreando los textos, eso puede ayudar mucho, ¿verdad?, a recrearnos. Bueno, la mesa compartida, la propuesta del reino de Dios. Esa es inicialmente, las pinturas que van a salir todas son de Cerezo, un padre claretiano que está en el sur de América, por tanto va a recrear las pinturas, va a recrear a Jesús desde la perspectiva de América Latina. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros estamos más acostumbrados a ver pinturas europeas y hay que caer en la cuenta que las pinturas o los cuadros que conocemos, las imágenes que se trabajan, que ya son, muchas de ellas han venido de Europa y quieren recrear la experiencia con una imagen, con una pintura. También desde América Latina podemos recrear la experiencia del Dios con nosotros. Bien, todos conocemos el hambre y el comer. O sea, hay diferentes, ¿verdad?, experiencias, pero el hambre es una realidad dolorosa o dramática a nivel mundial. Es una necesidad determinante en la vida, el comer, el alimentarse. De hecho, es un derecho humano. Y el derecho humano se le llama seguridad alimentaria, al derecho de alimentación. La comida
es sagrada, eso decimos siempre. En la mayoría de hogares se dice, no botes la comida, es sagrada. Eso es central. Cuando oramos, nuestra oración más importante de la fe cristiana, decimos, danos hoy el pan de cada día. Es cotidiano que nos vamos a alimentar. Y preguntémonos, ¿qué significa comer en familia? ¿A quién invito a comer a casa o a salir a comer? ¿Qué significa sentarnos a comer? Eso todavía en nuestra vida e historia significa y está ahí presente esa perspectiva. La comida y bebida en las culturas podría decirse que nos da una identidad personal y social. Pues, lo que se come aquí en Panamá no se come de la misma manera o los énfasis o el modo en Guatemala. Y mucho de la comida tiene que ver con la geografía, con los pueblos ancestrales, de eso dependemos mucho, y también con los pueblos conquistadores, como el caso de España que nos dejó varias comidas. Culturalmente hubo un intercambio y una imposición al mismo tiempo. Pero esas comidas nos dan identidad personal y social, o sea, personales que también hay gustos, hay modos, yo me identifico más con unas comidas y socialmente también por regiones incluso tenemos énfasis en la comida. La comida, el alimento, nos dice de nuestra identidad. Las comidas en el contexto del pueblo de Israel, lo diré rápido y más que lo del tema de las comidas, hablaremos del contexto del pueblo de Israel en un punto importante que vamos a ver. Comencemos diciendo que la exclusión social y religiosa se encontraba en todo el Oriente Medio en la época que surge Israel, ¿verdad? En este contexto social, los más excluidos y marginados eran los huérfanos, las viudas y los migrantes, o como se les llamaba, extranjeros. Estos eran los tres grupos sociales que la misma estructura en Oriente Medio, en toda esa geografía del Oriente Medio donde está Palestina, Canaán y todo, cuando usted agarra el mapa lo ve, estos eran los tres grupos sociales marginados, excluidos. Los menores, los huérfanos, las viudas, mujer abandonada, y los migrantes extranjeros porque llega a una tierra, a una cultura, a una lengua que no es la de él. Estos grupos descartados son los que Dios pide que sean cuidados y protegidos, acogidos como hermanos. Y ahí están los textos. Y eso va a ser un giro importante en Israel. O sea, ¿a quién le vas a dar de comer? ¿Quién va a poder comer? Tenés que darle de comer al huérfano, a la viuda y al migrante. Tenés que cuidar y proteger al huérfano, la viuda y migrante. Esto dirá Dios en estos textos. Como legislación lo dirá en el Éxodo 22. Pero también el Salmo va a cantar que hay que proteger al huérfano, a la viuda y al extranjero. Considerarlo hermano. Y si yo lo considero hermano, lo puedo invitar a comer. Le puedo dar de comer. Me tiene que preocupar que se alimente. Me es importante que se alimente. Y esa experiencia muy en contexto panameño la estamos viviendo en estos momentos con el retorno que están haciendo todos los migrantes venezolanos después que Estados Unidos ha cerrado sus fronteras para ellos, para esta cultura, que es muy reciente. Entonces, todos los que han pasado, los miles que han pasado por el Darién ya dramáticamente pasar la selva, están retornando y es lo que creo que están viendo en las noticias. Solo ayer habían más de 100 en Paso Canoas en la noche y aquí en la capital o en la capital se están moviendo otra cantidad.
Es Dios que decide cuidar y proteger a los excluidos. Por tanto, estamos llamados a vivir una espiritualidad que incluye esta opción por los excluidos. Entonces, esto es importante también decirlo. Esta es una opción de Dios y la tiene desde Israel. Y a Israel le va a decir, recuerda que fuiste extranjero en Egipto, recuerda que te liberé de Egipto, que fuiste oprimido. O sea, no podés generar oprimidos en tu estructura social. Y como es una gran pincelada, ya vimos que Israel tiene estructuras y estas estructuras, algunas de ellas se van a heredar hasta el tiempo de Jesús. O sea, desde Abraham más o menos, que es lo que nos narra los mitos del Génesis, hasta Jesús son 2000 años antes de Jesús, más o menos. Y todas las experiencias que se dieron con el Dios que camina con su pueblo, en ese tiempo es lo que se ha plasmado en algunos de los libros que tenemos del Antiguo Testamento. Son la memoria plasmada por el pueblo de Israel en los diferentes momentos con su Dios. Entonces, en el contexto de Jesús, la sociedad judía, el tiempo de Jesús, estaba marcada por una serie de divisiones en una dualidad práctica que generaba divisiones y desigualdades. Por tanto, marginación y exclusión. Estaba lo profano y lo sagrado, lo puro y lo impuro, el sacerdote y el pueblo, hombres y mujeres, sanos y enfermos, prójimo y no prójimo. Todo esto estaba en el tiempo de Jesús y por eso Jesús lo va a abordar en su práctica ya del reino de Dios. O sea, la marginación y la exclusión es algo que ha estado en las sociedades siempre. Hay todo un análisis de por qué antropológico, por qué se excluye. Y veámoslo nosotros en nuestras prácticas también. Nuestras tendencias a excluir. ¿A quién excluyo? ¿A quién margino? ¿A quién desecho? Y la sociedad en tiempos de Jesús lo tenía. Y por eso hablo de una práctica de dualidad, o sea, de dos mundos en una misma realidad. ¿Ya? Actualmente se usa el término doble moral para decir que en la sociedad muchas veces llevamos como que fuera dos mundos. Y no solo es que decimos y hacemos una cosa, la doble moral es el ver la vida como de dos maneras, separadas cuando es una sola realidad. Bueno, la división entre pagano y judío está ahí en el texto, en el de Lucas y Mateo. La división entre puro e impuro. Jesús cuestiona toda la legislación de la pureza legal de su tiempo. Y si usted quiere estudiar todo lo que es pureza, los ritos de pureza o todo lo que sería las leyes de pureza y de santidad, como se le va a llamar, y todo, está en Levítico, del capítulo 15 en adelante. Y se va a comprender mejor todo lo que van a cuestionar a Jesús. Pero Jesús va a decir que esa legislación de pureza no va. Jesús coloca el sábado al servicio del hombre y la mujer, del humano, no el hombre y la mujer al servicio, ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado. Pero eso fue un giro fuerte. Él tocó ahí una división que había entre el tiempo sagrado y el tiempo no sagrado. No es que no hay tiempo sagrado y tiempos no sagrados. Todo es tiempo del hombre y la mujer. Y puede ser sagrado y no sagrado. División entre el espacio sagrado y profano. O sea, una vez el tiempo sagrado y el tiempo no sagrado, que para Jesús no hay. Tampoco hay división entre el espacio sagrado y profano.
Jesús propone que cualquier lugar, mientras sea en espíritu y en verdad que se le adore, es un lugar sagrado, un lugar para adorar. Y eso lo planteó Jesús. Fue una de sus propuestas. Rompe con eso como de dos mundos, que todavía lo tenemos bastante, ¿va? Véase como cuando uno entra a la iglesia, cómo se porta al templo, y cuando sale de él, cómo se porta con el gran templo de la creación. Jesús denuncia a los jerarcas judíos que imponían pesadas cargas al pueblo ignorante. ¿Ignorante en qué sentido? Porque no le enseñaban las leyes, sino que solo les imponían cumplirlas. Entonces, eso también lo cuestiona Jesús, esa división, porque toda esta estructura, dijimos, de división, genera exclusión, genera marginación, y todo en nombre de Dios en ese sentido. Y el gran excluido y marginado, o por lo menos que se le va a ver así, es cuando se preguntan de Jesús, ¿acaso puede salir algo bueno en Nazaret? ¿Quién es ese? Y ese interrogante, los evangelios la presentan en sus primeros capítulos. Porque ¿quién es este? Si viene de Nazaret, de la Galilea, no viene de Decápolis, de una ciudad grande, no viene de Magdala, otra ciudad grande, no viene de la Jerusalén, menos, es de Nazaret, de la zona de Galilea, controlada y reprimida por Herodes. En esta época judía no se podía comer con cualquiera, eso hay que tenerlo en cuenta. El sentarse al comer significaba aceptar al otro, estar en comunión con el otro. Era tener un sentido de familiaridad. Al final es asumir la historia del otro. Yo tengo que ver con el otro. Entro en comunión con él. Sentarse a la mesa determinaba quién eres y a qué grupo socio-religioso pertenecías. O sea, comer a la mesa en tiempos de Jesús también tenía estratificación. Y te decía, depende con quién comes. Casi dime con quién comes y te diré quién eres. Pero te diré a qué grupo perteneces. Muchas de las enseñanzas de Jesús las hizo en banquetes, en comidas. Prácticamente pasaba en comilonas y bebederas. Así lo acusaron. De comilón y bebedora, ahí está el texto. Es que las pasaba en esos encuentros. Y no vengamos con la mentalidad de que Jesús cuando iba a una fiesta era sana. No, esos términos no existen. Existen fiestas, banquetes, comilonas, bebederas. En esas participaba Jesús. Y por eso lo acusaba. Y él dirá, en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Les dijo a todos los que le escuchaban. Y estos son dos grupos grandes marginados, publicanos y las prostitutas. Y aquí algunas de las frases que dicen mucho más, que están en el contexto de la comida. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Quiénes? Jesús y los discípulos y las discípulas. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Por qué se identifican con ellos? ¿Por qué entran en comunión con ellos? Era el cuestionamiento. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Bien, el sentido del comer, de la comunión, del estar juntos, del sentarnos a la mesa es importante. Todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Si va a la casa de un pecador, va a comer con él. Va a sentarse a la mesa. Son importantes las 3 veces que en el Evangelio de Lucas muestra que Jesús fue a comer con un fariseo. Se vuelve central la propuesta que hace con palabras y gestos. Ese es Lucas 7, hay que leerlo desde el versículo 36. ¿Cómo es ese diálogo? Nosotros muy fácil hemos enfocado por cerca,
muchas veces nuestra mentalidad moralista, que es prejuiciosa, por tanto, hablar de la mujer pecadora, y la mujer es que era prostituta, y algún tiempo dijeron que era Magdalena, todavía, claro, con menos argumentos bíblicos, se dijo que esa mujer era Magdalena, la que llegó a llorarle a Jesús y lo, le lavó los pies con su cabello, le limpiaba y le echó perfume y todo. De esa mujer en un banquete Jesús va a decir así. Jesús va a decirle a los fariseos, que es un grupo respetable e importante en la fe judía, que purifican las copas y platos por fuera, mientras que por dentro están llenos de robos y maldades. O sea, este es el tema de la doble moral. Que yo tengo un discurso que lo promuevo y que exijo a los otros, pero en la vida a la que yo pertenezco real, llevo una vida de injusticia y maldad. Hay de ustedes los fariseos que aman el primer asiento en las sinagogas y quieren que los saluden en las plazas. Ese estilo del lugar, del primer lugar, ¿se acuerda que estuvo a hablar de cuando te inviten a un banquete? ¿Cuál es tu lugar? Busca el último lugar. Que les gusta pasear con ropajes y solemnes y ocupar los primeros puestos en los banquetes. No, tú busca el último lugar. La escena vuelve a resultar muy polémica porque se confrontan los valores del reino de Dios, solidaridad, el compartir, el servir, estos son los valores del reino, con los de la ideología dominante. La dominante en este momento es la judía. La pureza, es decir, la segregación, el honor y el poseer. La pureza no es un término que hoy muchas veces ha querido recuperar la iglesia. No es la bienaventuranza de un corazón puro. Un corazón puro hoy se traduce como un corazón auténtico, sincero, honesto. No es pureza en el sentido judío que era segregación, honor y poseer. O sea, estaba unido a riqueza, a prestigio y a la vez segregación porque excluía a los que no eran puros, a los que no se les consideraba con pureza. Eso no es, ese es el término de pureza judía que no es válido utilizarlo en la fe hoy. Jesús va a hablar de corazón limpio. Como siempre, Jesús realiza un gesto escandaloso. Jesús culmina en la polémica con una tercera parábola. Si vemos, ahí va a entrar. Él siempre va a meter el planteamiento de los últimos. ¿Desde dónde? No estés invitando a los que te van a favorecer, no invites a los que te van a retribuir, sino a aquellos que no te van a retribuir. O sea, ¿con quién te vas a sentar a la mesa? En el reino parece que es una mesa muy grande. Aquí cito a Rafael Aguirre, un biblista que está vivo todavía, un profesor, vive en España. La imagen del banquete, lugar donde se reflejan con especial claridad, como sabemos, las relaciones sociales y los valores de un grupo, de los que hemos hablado. Es la más adecuada para explicar crítica y polémicamente la novedad del reino de Dios. O sea que Rafael Aguirre empieza a aclararse o a ver que para Jesús, para explicar el reino de Dios, el banquete le servía muy bien para hacerlo. Le significaba y le gestualizaba. La mesa es el lugar por antonomasia, o sea, por total, en lo máximo diríamos, donde se reflejan y se reproducen las relaciones sociales. O sea, de verdad ahí se determina cómo no somos. Nada hay más difícil que invitar de primeras a un extraño a tu mesa, y eso pasaba con Jesús. El gran empeño de Jesús es hacer de la mesa el lugar donde se manifiesten las nuevas relaciones sociales que nacen de la aceptación del reino de Dios. O sea, crees en el reino, hay unas nuevas relaciones sociales que no son de carácter religioso,
sea, vean, muchas de las enseñanzas de Jesús se dieron en comidas, no solo en la sinagoga. El rico insensato es el que acapara sus riquezas con ánimo especulador y come y bebe sin preocuparse de los demás. ¿Se acuerdan esa parábola? En el capítulo más duro contra la riqueza y la injusticia del Evangelio de Lucas, Jesús habla de un rico que banquetea por todo lo alto sin tan siquiera ver al pobre que yace enfermo en la puerta de su casa, suspirando por las migas que caen de su mesa sin que nadie se las dé. Esta parábola es, como dice Rafael Aguirre, una de las más duras contra la riqueza y la injusticia. Están juntas, que generan desigualdad y marginación. La comida de Jesús con sus discípulos, recordemos, es la del capítulo 22, es la que también celebramos en Semana Santa. Nosotros decimos la última cena y el jueves santo, el lavatorio de los pies. Bueno, ese es el punto. Es una de las comidas santas y esta será la más importante con sus discípulos. Y hay que recordar que Jesús había aceptado a mujeres como discípulas. O sea que ahí había mujeres, que Da Vinci, en lo que él le ha llamado la última cena, no las pintó. Da Vinci ha pintado 15, ¿cuánto? Más de 1000 años después de Jesús. O sea que lo de la Santa Cena no es una foto. De hecho, no habría que llamarle Santa Cena. Es decir, esa es la pintura de la última cena de Jesús. Que Da Vinci. Esa escenificación es un gesto simbólico. Jesús hace un gesto simbólico en esa cena. Y lo recordamos porque lo celebramos en Semana Santa. ¿Cuál es? El del lavatorio de los pies. El lavar los pies, el volverse siervo, el volverse humilde. Él lo hizo en la comida, donde Él va a dejarnos su banquete. Los evangelios narran la experiencia pascual en el marco de una comida de Jesús con sus discípulos y discípulos. Todos hacen esa memoria de Jesús comiendo, encontrándose en esa celebración pascual que es un banquete. Y Jesús le pone el toque de la comida, el toque de la comida, perdón, compartida y del lavatorio de los pies, o sea, de la hermandad y humildad. Al mismo tiempo, recordemos a esos discípulos de Maús que lo reconocen al partir el pan. Ahí ya son las experiencias de la resurrección. Entonces, en la experiencia de resurrección también hubo encuentros de comida, de encuentros del Jesús que se dio en el pan. ¿Por qué se da en el pan? Que aquí no lo abordo de manera directa, en el pan de vida, en el pan que va a decir él, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6. Todo el capítulo 6 de Juan está dedicado al sentido de pan de vida. Y eso es lo que tiene un sentido, y uno dice espiritual es el que me alimenta espiritualmente. No, te alimenta, nos da vida. Y eso tiene que ser en la totalidad. No es una cosa misticoide. Y por eso las primeras comunidades se centraron en la comunidad, en la vida y en el pan compartido. Eso fue importante para el inicio del cristianismo. ¿Y qué es lo que hacían? La oración, la escucha de la palabra y la solidaridad. Esas tres cosas son lo mismo. Y todo unido en la comida, en el pan, en la fracción del pan. Hay fracción del pan porque hay oración, palabra y solidaridad. Entonces la Eucaristía la rompe la división social. El que vuelvan a haber excluidos y segregados, el que hayan puros e impuros, el que hayan marginados, el que se diga no, no puede entrar a este banquete. Y en aquella parábola que Jesús saca a aquel hombre que no estaba de fiesta, porque en toda fiesta también vestían de fiesta. Podía llegar y si no era vestido de fiesta, a un banquete importante, a una boda.
y es el símbolo de llegar de fiesta a la fiesta. Por eso la Eucaristía es un acto de comunión de la comunidad. Entrar en los sentimientos de Cristo siendo parte de su cuerpo. Y de ahí es muy importante que después estudien 1 Corintios del capítulo 11, capítulo 12, hasta el capítulo 13. Esos capítulos se leen y se reflexionan juntos. En esa dimensión hay que pensarlo y reflexionar. En la propuesta eucarística de esa comunidad, los ministerios en la comunidad tienen el sentido eucarístico, el de servir a la comunidad y hacerse comunión. Eso va a ser importante. No surgen los ministerios para hacer jerarquía, sino para servir a la comunidad. Y están alrededor de la mesa compartida. Finalicemos citando las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia, porque ellos serán saciados. El símbolo de tener hambre y sed, de que haya justicia, de que el pan llegue a todos, ese es el fondo del sentido eucarístico. El pan de vida nos da vida y queremos que haya vida y pan para todos y todas. Que la mesa sea grande para todos y que no segreguemos ni excluyamos a nadie. Bueno, estas pinceladas para hacer ver la dimensión eucarística desde las comidas de Jesús. El sentido de por qué Jesús vino todo su tiempo, sus 3 años, hablando del reino en comidas, en banquetes, haciendo gestos en banquetes, dando de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, haciendo de que la comida se diera y termina quedándose Él como comida, como pan de vida. Bien, tenemos unos minutos para escucharnos, comentarios o preguntas o algo que quieran que se ahonde un poco más. ¿Qué les hace pensar y sentir este enfoque de la Eucaristía desde las comidas, desde el banquete? Buenas Hola. noches, Fray. Eida le habla de La Pintada. Me parece interesante y le doy gracias a Dios de haberme permitido en este momento compartir ese gran mensaje, porque casualmente pues los jóvenes que están en la preparación para la confirmación están desarrollando este tema. Y cambiamos nuestro horario de preparación casualmente para llevarlo los domingos a la Eucaristía. Y me ha sido muy importante verlo desde ese punto de vista del banquete, porque el tema, el folleto que estamos usando lo ve desde el punto de vista de la organización de una fiesta, ¿verdad? Y si lo llevamos a la palabra banquete, igual, si usted va a preparar una comida para celebrar, vamos a decir, un cumpleaños, hay toda una preparación, un antes, un durante y un después. Así que esto me ha parecido muy importante, esta reflexión, esta enseñanza que usted nos ha compartido, y ahora voy un poco más animada, más clara para desarrollar este tema que es el culmen pues de nuestra Eucaristía, todas las veces que vamos, ¿verdad? La Eucaristía, el compartir el pan y asimismo pues llevarlo también nosotros a nuestra vida diaria. Cuando compartimos con los más necesitados, allí también te estamos poniendo como ejemplo ese compartir el pan en la Eucaristía. Así que le doy gracias a Dios por haberme permitido en esta noche compartir y escuchar a usted este tema. Gracias. Más nos escucha. Buenas noches, Fray.
Faustino, acá de San Antonio de Padua. Literalmente, muy interesante la parte que escuché porque llegamos tarde debido a que estábamos en la misa de los difuntos. Pero como eso queda, después te mando la grabación, le haré ya un análisis más profundo de la primera parte, ¿no? La conectar con la parte que escuchamos, que fue la última, ya cuando entramos, casi los últimos 20 minutos que entramos para poder apreciar el tema. ¿Qué le surge? ¿Qué le hace eso último que escuchó? ¿Qué le hizo pensar y qué le movió? Bueno, la verdad que me movió eso de que toda la lectura las lecturas y todas las citas bíblicas que te aplicó en el tema, me hace pensar pues que el Señor siempre estaba en torno a la mesa, o sea, al compartir. Igual al final te habla de las pequeñas comunidades que ellos se reunían asiduamente, ¿no? Para compartir la palabra y el pan, ¿no? O sea, eso es parte de lo que es la Eucaristía, la misma, el contexto de lo que es la Eucaristía. Es lo que vivimos día a día, pues, lo que acabamos de compartir ahorita allá en la iglesia, en el templo. Entonces, es muy interesante esa parte, pues, porque vemos cómo te aplicó todo esto, el contexto, pues, del servir y no servirse de los demás. Gracias. Menia, ¿tiene la palabra? Sí, buenas noches, paz y bien. Buenas noches. Sí, la verdad es que a mí me llama que cada uno de nosotros que estamos en el camino del Señor y que asistimos a la Eucaristía y entonces esa palabra, ese evangelio que escuchamos que el Señor nos invita a compartir, pues debe llenarnos, debe de tocar nuestros corazones, que si estamos en el camino del Señor siempre debemos pensar que todo lo que tenemos es gracias a Él y que lo debemos de compartir para que el día que nos toque el Señor nos digan, vengan benditos de mi Padre, porque la verdad es que yo creo que todos aspiramos a esa vida eterna que el Señor nos tiene prometida. Y como dice el hermano Tino, soy de acá de la parroquia de San Antonio de Padua también, y escuché en la misa de hoy que me llamó la atención también la palabra de ahora con eso, que la palabra era esa, que cuando tuve sed y me diste aunque sea un vaso de agua, el Señor lo tomé en cuenta. Entonces debemos de aplicar la palabra. Muchas gracias, Fray, por su enseñanza y también, como dice, esperamos que puedan poner los videos, la formación para seguir apuntando las citas que no pudimos anotar y poder seguir revisándolas. Gracias, buenas noches. Gracias. Yo soy Silvia Pelayo. Es por primera vez que entro. Esa fortuna es la que tengo. Y yo soy de acá, de San Antonio de Padua. Es tan importante entrar a misa antes de que el sacerdote salga, porque el sacerdote no entra solo, viene acompañado de los ángeles que están allí con él para la celebración tan grandiosa. Entonces yo me imagino el séquito de ángeles, arcángeles, todos con él, y además el santo que se está celebrando. Luego no es un solo santo, son varios en ese día. Entonces es tan grandioso ese momento de la Eucaristía. Es lo más grandioso que tenemos. Ojalá podamos ir todos los días a disfrutar el pan, el vino. Ya no se da el vino, padre, fray, ya no se da el vino. Y en México, yo soy de México, y en México es una obligación. El obispo dice a los sacerdotes que tienen que dar el vino también, y que si no, uno se los exija, ¿verdad? Porque es pan y vino. Aquí no sé por qué en ninguna iglesia que he ido se da el vino. Es una pregunta. Es todo. Gracias. Bien.
pan y vino. Primero Pan, la figura que está citando Silvia, por eso es un banquete. O sea, nosotros ya nos hemos quedado, ¿verdad? Son 2000 años de rito acomodado que ha ido cambiando. El rito eucarístico sabemos que no lo dejó Jesús. O sea, lo que celebramos no lo dejó Jesús. El ¿no? sacerdote dice las palabras de Jesús y él es Jesús en ese momento. Él se vuelve Jesús y sus palabras, la memoria viva presente, nos hace tener el cuerpo y sangre de Cristo. Pero todo el rito no lo dejó Jesús. O sea, él no dejó un rito eucarístico. Y ese se ha ido construyendo a lo largo de los 2000 años. ¿Verdad? El acto penitencial, la paz y bueno, todo eso se ha armado, lo han armado los encargados de la liturgia siempre. Entonces nosotros en esta reflexión hemos recuperado la raíz de donde Jesús tuvo la intención, quedarse en una comida y en una bebida. Y es cultural, decíamos al inicio, porque nosotros no producimos vino como cultura. El vino es un producto caro para nosotros y los países entre más pobres, más caro. ¿Verdad? El vino es un producto que no hacemos en nuestros países. Aquí en Panamá se produce la cerveza, eso es lo que hay de agua con licor, de bebida con licor. El vino es una bebida de licor, no es un té digestivo. El Señor se quedó en un banquete común de fiesta de su tiempo, de su cultura. Por eso cuando decía aquí la catequista que el catecismo enfocaba la Eucaristía como fiesta, sí, pero es un banquete. Piensen en cualquier celebración que hacemos, no puede faltar las comidas. En la mayoría no puede faltar en las fiestas patronales la comida. La comida es lo primero y tiene que ir bebida. Siempre estará la bebida. Es decir, que se decide dar lo mejor. Es así el humano. Y Jesús quiso quedarse en una comida, el ser pan de vida. Y eso es lo que hoy en día celebramos. Y hemos recuperado del Concilio Vaticano II, que antes la Eucaristía era considerada misa. Todavía se paga la Eucaristía, ¿verdad? Pero eso es parte de los acuerdos de decir, doy una ofrenda, pero no es misa. Eso no es en la dimensión, porque ya lo decíamos todos, la Eucaristía es comunitaria, es pueblo. El que preside con el pueblo y con la comunidad de fe. No hay misa. Hace una memoria, hoy eran tantos nombres de los que interceden por nosotros. Y eso es importante recuperarlo también. No estamos orando por nadie que salga del purgatorio de una cosa así. Eso parece más una película de terror que la Edad Media se lo inventó. Estamos orando para estar en comunión con los santos. Y los santos son nuestros familiares, son nuestros antepasados. Entramos en comunión. ¿Quién de nosotros puede tocar la misericordia del Señor? A ponerla a medir, a quererla medir. Dijo el Papa Francisco, que los sacerdotes muchas veces quieren dar la misericordia del Señor por gotitas, en gotero. No, no se puede. El Señor es su misericordia y ahí no entramos nadie, los que estamos aquí, y nadie. Y por eso hoy es celebración unida a la de ayer de todos los santos que alcanzan nuestros familiares. Y las Eucaristías serán eso, el encuentro del pan compartido. Pero para que haya Eucaristía, yo tengo que compartir, ya lo dijeron ustedes, desde un vaso de agua en adelante. Si yo he compartido en mi vida, puedo celebrar la Eucaristía. Recuerda lo que vimos en los Hechos de los Apóstoles. La comunidad primera tenía oración,
escuche la palabra y solidaridad. Eso en la fracción del pan. Eso hace una comunidad. Y no es separado de eso. Así que estas pinceladas para ubicar la Eucaristía desde las comidas, y especialmente las comidas de Jesús, usted hoy busque las parábolas que hablan de las comidas. Cuando vuelva a ver el video también, le voy a pasar a PDF la presentación para que le llegue en el WhatsApp, ¿verdad? Gracias, muy amable. Y eso va a ayudar para que ahí le entre, para que contemple esas parábolas, para que vea las discusiones que tenía Jesús, para que vea los gestos que va a hacer. Todos en comida, muchos de ellos en comida. Hay que caer en la cuenta de eso. Muy bien, ya nos vamos preparando también, además del cierre, a saber cuándo nos volvemos a encontrar, que la próxima fecha de formación, en noviembre, la tenemos el 16 de noviembre. 16, ¿va? Muy bien. 16 de noviembre está la otra formación a las 7 de la noche. Ahí aparecerá en el WhatsApp del grupo, que la mayoría, bueno, los que están aquí y otros están. Y hoy sabíamos que era la memoria de todos los difuntos de nuestros seres queridos que comparten con el Padre ya. Y podía afectar, ¿verdad? Como lo han dicho. Sin embargo, quisimos mantenerla porque noviembre se hace corto. Ustedes ya empezaron aquí las fiestas patrias, así que hay que ponerse rojo y azul, ¿ya? Para celebrarlo, entonces se nos hace corto el mes de noviembre. Por eso quisimos mantenerla, aún siendo esta fecha que la mayoría iba a participar de la celebración eucarística. El 16 a las 7, con esa cerramos el año y se quedará muy pendiente porque vamos a hacer la nueva propuesta formativa para el otro año. Ya vieron cómo es este asuntito de puyar el teléfono o la computadora y cómo se le hace, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar para seguir unidos como familia franciscana, como presencia de los frailes franciscanos en esta Panamá, en todo este territorio. Así que paz y bien a todos y a todas. Así bien. Héctor, ¿tienes palabras o algo? Así bien. Estamos bien, paz y bien. Así Así bien, bien, saludos. Fray. Buenas noches, gracias, Fray. Feliz noche. Así Así bien, bien, buenas Fray. noches, hermano. Buenas Así noches. bien.